Baladre es un espacio de coordinación, fundamentalmente es un espacio de encuentro entre iniciativas de lucha contra el empobrecimiento y la exclusión social que llevaban ya mucho tiempo funcionando. Baladre nace, hará casi, bueno, hace 30 años ya, aunque se llamaba de otra manera, tenía un nombre muy largo. Coordinación de lucha contra el paro, la pobreza, la exclusión social y no sé cuántas cosas más, ¿no? Cuántas buenas intenciones más teníamos. Y teníamos un problema muy gordo que nos detenían antes de que acabáramos el nombre, era tan grande y dijimos, no, vamos a ponernos de otra manera. Y nos pusimos el nombre de una flor, pero en realidad somos un espacio de coordinación. Una flor que tiene una característica y es que no necesita que la rieguen, no necesita que nadie le hable ni que la rieguen ni nada, ella sale en cualquier sitio, pero si te la quieres comer te envenena. Entonces eso un poco sería la característica de los grupos que están en Baladre. Son pequeños grupos que salen como respuesta ante los fenómenos, ante las consecuencias de un sistema social como el que estamos sufriendo, que llevan 30 años poniendo en común sus formas de resistencia en campos muy distintos, desde la economía social hasta grupos que trabajan más en la línea del comunitarismo, el municipalismo, hasta grupos que fundamentalmente trabajan el derecho a la renta básica, en fin, que hay una gama de grupos muy distintos y lo que hacemos es reunirnos para poner en común nuestras experiencias y de cuando en cuando pues hacer algo juntos, ¿no? No es una forma de funcionamiento al modelo clásico de una organización donde se elaboran unas directrices, un plan de trabajo concretado por parte de los elegidos y eso le dicen a los electores un poco cuál ha sido el resultado de su plan de trabajo, sino que se realiza en función de la afinidad que se crea en la cotidianidad de las luchas de esos diferentes colectivos. Entonces, si tú estás en un lío en tu pueblo, más metido en el tema, pues yo qué sé, de la renta básica o de la economía social, buscas el encuentro con personas y con grupos que estén también en la misma onda, ¿no? Y luego, aparte de eso, sois autónomos, aunque trabajáis en común, cada grupo decide en su barrio... Tiene total soberanía. Nosotros estamos por el derecho a decidir, pero por el derecho a decidir en cada una de las cosas de tu vida. Por supuesto, cómo no, al derecho a decidir como pueblo, como nación, pero también el derecho a decidir que se pueda dar en territorios o en contextos que sean mucho más... que estén a nuestro alcance, ¿no? Y entonces por eso creemos que lo importante no es Baladre como tal, sino cada uno de los pequeños grupos que la componen. Trabajamos fundamentalmente el intentar vivir dignamente en una sociedad que tiene programado que le sobramos para todo, que le sobramos ya como consumidores, le sobramos como productores. Entonces hay distintas formas de ante esa misma situación de ir respondiendo que se han ido elaborando al cabo de 30 años. Depende del territorio, depende la afinidad o la concepción de ideas que pueda tener cada persona, va a hacer una respuesta distinta, pero en definitiva es responder a un sistema que está fracasando y que está demostrando que no es capaz de resolver para lo que se supone que se presenta, como mínimo resolver las necesidades de sobreexistencia de este cachito de humanidad. Y entonces lo que venimos a decir es, no nos valen porque no cumplen lo que dicen ni nos valen tampoco como gestores de esto. Por tanto, vamos a hacernos dueños de nuestras decisiones y de nuestra vida. Yo creo que eso es lo que caracteriza a los grupos que forman Baladre. Nosotros lo que nos caracteriza son los hechos, las prácticas, más que las explicaciones de ellas, pero es evidente que estamos viviendo, como te decía antes, en un modelo de relaciones sociales, en un sistema capitalista, que lo que hace cada día más es acumular la riqueza y el poder y las decisiones, en definitiva, sobre todo en una pequeña minoría de la población, y dominar o controlar o colonizar el pensamiento de la inmensa mayoría para poder ejercer esas decisiones que toman. Eso no es algo que lo digamos nosotros, eso es la historia de la humanidad. Ahora, en este modelo, en este espacio concreto de un capitalismo globalizado, de un mundo donde cada vez tenemos los recursos para que fuese más justo y resolver problemas como el hambre, como la cantidad de enfermedades,
de los problemas que a la humanidad le han ido preocupando durante tantos siglos, en una posibilidad de poderlo hacer, estamos justamente en lo contrario. Estamos yendo a una sociedad donde sobra más gente, donde hay cada vez menos derechos y donde es la represión pura y dura la que hace que la gente tenga que hacer las cosas. El momento que estamos viviendo es aclarar de qué hablamos. Para a veces explicar de qué hablamos hay que explicar de lo que no hablamos. No hablamos ni de ayudas de emergencia social, ni simulaciones de rentas mínimas de inserción, ni hablamos de la renta mínima de inserción vasca. Estamos hablando de propuestas de ciudadanía, de derechos individuales para toda la humanidad, para todas las personas que tienen que ver por el hecho de ser persona. Ese, digamos, es el paraguas, el sentido de las rentas básicas. Digo en plural porque hoy en día hay muchas lecturas de rentas básicas. Nosotras en particular, las gentes de Baladre, hablamos de la renta básica de las personas iguales. Claro, explicar la renta básica a las personas iguales sin explicar la inviabilidad, no deseabilidad de las ayudas de emergencia y de las rentas mínimas y sus consecuencias, pues nos parece vital. Porque explicar la renta básica a las iguales es volver sobre el ovillo y recordar un derecho para cada persona a nivel individual de un ingreso para todas, universal, sin ningún tipo de condición, incondicional, y que la cuantía sea suficiente. Nosotras en nuestro caso hablamos del umbral de la pobreza, la mitad de la renta per cápita. Y lo que sí hacemos es dividir este derecho en dos partes. El 80% de lo que te corresponde individualmente, en el caso, pues con relación a Aragón, 900 euros del PIB del año pasado, por persona, nos tocan al mes, 715 para ti, 80%. 185 euros, el 20%, va al Fondo de Renta Básica de las Personas Iguales. Es un fondo que se gestiona, pues estamos aquí en un barrio, pues la gente del barrio se reúne antes de que termine el año y deciden las necesidades específicas de ese barrio. Y ellas mismas, en ese proceso de asambleas y de toma de decisión, determinan la cuantía para cada una de esas necesidades que previamente han definido. Pero además la renta básica de las iguales nosotros la percibimos como una herramienta más porque lo fundamental es salir del capitalismo y salir del patriarcado. Ese es el eje en el que tienen sentido esta y otras muchas herramientas que, sumadas todas, nos den la posibilidad de redefinir la vida y de entender la vida desde otros paradigmas, otras formas, otros valores. Por eso nosotras cerramos siempre la propuesta de la renta básica de las iguales hablando de lucha social. Lucha que ojalá no tuviera que darse, pero que a lo largo de la historia somos conscientes que hay que ejercer, y además sin ella no va a haber esta propuesta ni otras muchas, porque quienes están en el poder se resisten, pues están en situaciones, bueno, alarmantemente privilegiadas, acumulan todo y bueno, van a buscar todo tipo de mecanismos, de represiones que tenemos que poner enfrente, mucha voluntad, mucha fuerza social para decir, lo queremos y más te vale que nos des esto porque lo queremos todo. Un planteamiento del capitalismo de, bueno, somos en términos de modelo, generamos mucha acumulación y lo que hacemos es una mala distribución. Entonces, desde esa lógica, poquito a poco, en un principio de manera graciable, por bueno, pues, de creencias hasta de valores de fe, para con las que no tienen nada se les dio algo. Luego eso se le fue dando forma institucional, de más o menos prestación. Una prestación, eso, se presta en base a que el poder a veces tenga dinero, la institución, o cumplas una serie de características. Entonces, las ayudas de emergencia no es un derecho,
es como prestación, dependen de la partida y de las condiciones para que, bueno, las personas cumplan para acceder a esto. En el Estado español, las rentas mínimas, además, que sería ya un derecho subjetivo que solo existe como tal, puras, en la comunidad autónoma vasca, no en el conjunto de Euskal Herria. En Nafarroa no están así, aunque está muy copiado de la vasca. Estamos hablando ya de otra cosa. Hablamos de un derecho subjetivo de quienes son empobrecidas. Por lo tanto, tienen que mostrar esa situación de empobrecimiento, pasan por los servicios sociales, se desnudan y desde ahí, si cumplen otras características que tiene este derecho subjetivo, un periodo de tiempo en el territorio, empadronadas, una voluntad clara de volverte a incluir en la sociedad a través del empleo, locura, pues bueno, entonces, que se llama contraprestación, entonces percibes este derecho subjetivo, ¿no? Y nosotros de lo que hablamos, o sea, estas dos propuestas están orientadas a la empleabilidad. Es una tomadura de pelo. El capitalismo reconoce que no puede dar empleabilidad a la humanidad, ni siquiera en los países centrales. En los 80 ya lo reconocen, es más, la ley francesa, por ejemplo, de renta mínima de inserción, dice, como nunca más, como la vasca, va a haber pleno empleo, no vamos a llegar ahí, quienes estén fuera, les vamos a dotar de este derecho subjetivo, pero cuidadín, que se esfuercen por meterse dentro del empleo, no de la vida. Entonces, claro, es un mecanismo muy perverso, responsabilizan a las personas de la situación de carencia, como si fuera culpa suya, y además les plantean, y tienes que salir de aquí. Con lo cual están poniendo en marcha un mecanismo de terror que es quitar a gente del mundo de la empleabilidad para meterse la gente excluida. Una locura, un conflicto entre la gente de abajo. Ante este paradigma y realidad, nosotros lo que planteamos, la vida no puede ser una lotería, hay que asegurarla con propuestas de derechos universales como la Revis y otros muchos más que hagan de la vida, pues bueno, algo no inquietante, ¿no? Llevamos siglos en los que la humanidad venimos de sociedades del medievo donde un señor decía que tenía una sangre especial y a sus criaturas les hacía vivir divinamente, ¿no? Lo de los reyes, reinas y todas las castas. En el capitalismo sucede lo mismo. Nos hemos habituado a que una minoría lo tienen todo, absolutamente todo, pero además tienen un marco legal que les asegura que lo que acumulan indecentemente lo van a poder heredar quienes ellos consideren y que les dé más réditos. Entonces, claro, es un problema de actitud, es un problema de valores, es un problema de concepción de la vida. Por eso tenemos que hacer mucho trabajo de pedagogía, explicar que la vida no es como ha sido, no tiene por qué. Hoy es como es, pero tampoco tiene por qué ser esta forma, esta manera. Entonces tenemos que estimular imaginarios que la gente nos los creamos para poderlos poner en marcha. Esa es la primera respuesta importante política, humana, relacional que tenemos que llevar a cabo. O sea, que la gente sepamos que podemos hacer colectivamente lo que consideremos. Y lo que consideramos y nosotros proponemos es viable. Si hoy tenemos la situación de terror, de locura, que un señor como Florentino Pérez u otros tienen recursos materiales y monetarios que necesitarían 30.000 vidas para poder gastarlos y la mayoría de la gente no dispone de los recursos más elementales, es muy sencillo. Lo que estamos hablando es de lucha contra el enriquecimiento ilimitado de esta minoría del 1% que tiene los recursos que necesitamos el 90% restante. Por ahí hay otro 8% que también se lo pasa muy bien. Entonces, de lo que hablamos son de modelos de redistribución y de abordar además la vida, me parece muy importante, desde el trabajo que no desde el empleo. Cuidado, sostener la vida no es desde la empleabilidad, como determina el mercado que paga, no, y cómo lo valora. No, la vida se sostiene desde la higiene, los afectos, los cuidados más básicos y elementales, la relación, la atención. Y eso el mercado nunca ha querido pagarlo, porque le interesa que se consolide esta estructura, ¿no? Esta estructura del capitalismo y del patriarcado que
genera dobles y triples explotaciones, sobre todo a las mujeres, y no nos responsabiliza como personas y como colectividad del conjunto de herramientas, ponerlas en marcha todas, porque el fondo de lo que hablamos es de necesidades y recursos, necesidades y recursos. Pues bueno, redefinamos las necesidades y con distintos recursos, monetarios o no, veamos cómo satisfacemos estas necesidades. Comunidad. Esto es hiriente. O sea, en un mundo como el actual, donde los países centrales, y entre ellos el Estado español, han desmantelado la vida, la posibilidad de la vida, en África, en casi el conjunto de América, con sus resistencias y luchas para poder sobrevivir, en el este de Europa, en la interna de los países, ¿cómo se puede decir esta barbaridad? O sea, cuando no tienen condiciones de vida, cuando tienen, además les estimulan que vengan, que aquí está el paraíso. O sea, llegan. Y lo que ya no acepto, porque yo conozco y porque yo percibo también una renta garantizada de inserción y sé las colas que hay que hacer, los mecanismos que hay que llevar a cabo, por los que una tiene que pasar, lo que implica humillaciones, perversiones, imaginarios, bueno, que mucha gente no es consciente. Ahora, yo ya comprendo de qué va esto. Hay campañas electorales, hay ideas que están ahí en nuestra parte más oscura, más negra, que nos han dicho que tiene que ver con una tortícolis social. Miramos siempre para abajo. O sea, nos están diciendo que pagamos a los bancos con dinero público miles de millones de euros y nos fijamos en la insignificancia de unas rentas mínimas de inserción en la comunidad autónoma vasca, que estamos hablando de unos centenares de millones de euros. ¿Pero de qué estamos hablando? Claro, la tortícolis a lo que nos lleva es a no querer mirar hacia arriba. Y lo que hay que empezar es a mover hacia arriba y ver, visualizar cómo esa minoría tiene de sobra para todas y que lo que hay que hacer es redistribuirlo y arrancárselo. Y no meternos con la población migrante que ha tenido que salir de sus países y comunidades, que bastante duro ya es de por sí.